El acta de la sesión número 13 queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión número 14 se pone a disposición de los integrantes de esta comisión. A continuación le vamos a ceder la palabra a nuestro secretario para que dé lectura a la cuenta. Se ofrece la palabra. Presidente, no hay documentos para dar cuenta. Perfecto. No sé si alguien quiere agregar o informar algo en relación en varios. ¿No? Bien. Bien, pasamos entonces de lleno a lo que es el objeto de esta sesión. Esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de escuchar sobre la materia de la investigación en forma presencial. Para ello se ha invitado, ¿no es cierto?, y está con nosotros, y por supuesto le damos la cordial bienvenida a la subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silva Villalobos, que está acompañada de la jefa de gabinete, señora Francisca Marinakis Contreras. Bien, y sin más que decir, le vamos entonces a continuación a ceder la palabra a la subsecretaria de la Niñez para que nos entregue su exposición, que tengo entendido que también la Secretaría ya les envió al chat de la comisión. Usted tiene la palabra, señora Verónica. Muchas gracias, presidente. Estuvimos en unas sesiones anteriores acá con algunos de los temas que se habían planteado y surgieron algunos puntos en particular sobre los cuales parecía necesario generar alguna profundización y entonces preparamos una breve presentación con algunos de esos temas. La idea del... Si le avanzas dos más, porfa. ¿El siguiente? Gracias. La idea es, ordenamos en la temática de hoy en 4 puntos para poderlo brevemente presentar. Uno, el tema de la acreditación, que todavía hay algunos elementos. Nosotros habíamos en la sesión anterior en la que yo estuve acá, conversamos de algunos elementos centrales del proceso de acreditación que son de preocupación y la idea es que les contemos en este momento cuál es el proceso en el que estamos respecto del tema. También algunos elementos de lo que ha pasado, digamos, de los procesos de supervisión y fiscalización de las residencias de administración directa, que es otro elemento que también se conversó para poder, digamos, entregar algunos antecedentes adicionales, algunas innovaciones que estamos haciendo en el proceso propio de la supervisión y la identificación de una síntesis, ¿verdad?, de lo que hemos ido identificando tanto a través de diversos estudios como del propio proceso de supervisión, de cuáles serían ámbitos básicos de mejora en términos de las residencias de protección especializada, de forma que estos antecedentes puedan ser conocidos por la comisión y tomados en consideración si es que ustedes lo estiman necesario en términos de sus deliberaciones y el resultado que va a tener la comisión. Respecto de la acreditación, como conversamos con antelación, el proceso de acreditación de colaboradores de los programas digamos, del Servicio Mejor Niñez está regulada por un decreto que aprueba un reglamento de estándares para la acreditación. Y ese reglamento de estándares también propone, ¿verdad?, una matriz de cuáles son los elementos que se tienen que evaluar al momento de aceptar a un colaborador, a una institución colaboradora como acreditado para ejecutar uno o más programas de las líneas de acción que tiene el Servicio de Protección Especializada. Tal cual lo señala el reglamento, como también lo comentamos anteriormente, el reglamento le asigna un cierto tiempo al proceso de forma de poder hacer una revisión sistemática de los resultados de ese proceso y poder hacer las modificaciones en el entendido que este sistema de acreditación al momento de la creación del servicio es un sistema nuevo de certificación de la capacidad de las instituciones, entrega un plazo, que es el plazo del 31 de diciembre de este año, para los efectos de hacer una revisión lo más comprensiva posible acerca del funcionamiento y de poder eventualmente
reacondicionar lo que significa la matriz de indicadores y la matriz de estándares de cumplimiento del servicio. El reglamento regula que tiene que estar establecida una mesa técnica donde está el Ministerio de Desarrollo Social, en particular la Subsecretaría de la Niñez, que es quien se relaciona con el Servicio de Protección Especializada, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección de Presupuesto y, por supuesto, el servicio, con dos propósitos: con el propósito de revisar el cumplimiento y el avance de los estándares de acreditación, cómo ha sido este proceso, cómo ha funcionado. Ya tuvimos la oportunidad de conversar en esta comisión de algunas dificultades que ha tenido el proceso de acreditación o algunos déficits, y proponer mejoras y modificaciones. Nosotros hemos estado desde agosto, por ahora, en un trabajo bilateral con el servicio. Hemos hecho si lo sube un poquitito más, que me quedó está mal encuadrado, pero está bien. Gracias. Hemos estado en un trabajo bilateral por ahora con el servicio, haciendo una revisión lo más exhaustiva y lo más comprensiva posible de la matriz de estándares y de los procesos de acreditación y certificación. Y estamos haciendo un análisis también bien detallado acerca de lo que han sido situaciones en que uno diría, bueno, aquí hay aciertos con el proceso, otras debilidades y lo que significa las necesidades de mejora de todo este proceso. Como ustedes saben, en esta primera parte, en esta primera implementación del sistema, se acreditaron los ejecutores que ya estaban funcionando y que había que presentar un conjunto de antecedentes, etcétera, para de alguna forma autorizarlos a poder ejecutar los programas. Entonces, dentro de lo que se ha ido identificando ya en esta primera revisión, ya hemos sido capaces de identificar algunos cambios legislativos que van a ser que van a ser necesarios de procesar, y que básicamente nuestra propuesta es que se procesen sobre la base de la ley de armonización, que tiene que ajustar un conjunto de leyes a los preceptos y a las normas de la ley de garantía. Hay un trabajo, ¿verdad?, que está en la agenda legislativa nuestra, que tiene que ver con una ley de armonización por donde también pasa este sistema de acreditación. De hecho, hay que eliminar en esa ley algunos artículos transitorios que tiene que ver con el proceso inicial de acreditación que ya está ejecutado y que ha tenido las debilidades y las fortalezas que conocemos. Por lo tanto, sí o sí nos parece que la ley de armonización que tenemos que presentarle al Congreso tiene que contener y tiene que aprovechar de contener las modificaciones que se requieran a ese nivel legal, no solo reglamentario, del proceso de acreditación. Dentro de eso, el proceso de acreditación tiene que ser, a nuestro juicio, un proceso mucho más detallado, y tiene que regular la renovación de la acreditación. No es suficiente acreditar a alguien y simplemente esperar que pase el tiempo en términos de su desempeño. Hay que hacer un proceso mucho más de evaluación de desempeño, de cómo la institución no solo está conformada y cuenta con los requisitos de ingreso al proceso, sino que también es necesario condicionar la acreditación y el registro al desempeño que tenga la institución en aquellos programas que la institución está ejecutando. Por lo tanto, no es solamente una acreditación de la institución, sino queremos que sea una acreditación de la institución para la ejecución de determinados programas, de manera que se conecte, ¿verdad?, la institución con los programas que se generan. Acá, a nivel reglamentario, también hemos identificado que el nuevo reglamento o el ajuste que hay que hacerle a este decreto 5 que aprueba el reglamento requiere incluir procedimientos de reacreditación y separar de alguna manera los verificadores que tienen que ver con el personal que trabaja en los programas con propiamente la institución que es acreditada. Y esto es bien importante porque si ustedes, seguramente ustedes lo revisaron, buena parte de la acreditación que se hizo en este primer momento tenía que ver incluso con exhibir completamente la lista de todos los trabajadores, sus currículum, en fin, no decimos que eso no sea importante, pero no basta, ¿verdad?, que uno haga esa revisión tan exhaustiva del personal, que es un personal que eventualmente no va a estar si es que no se ejecutan los programas, versus otras materias que son muy importantes en términos de las
sustentabilidad y de la, digamos, seriedad que pueden tener las instituciones para poder cumplir con sus tareas. Del mismo modo, nosotros estamos trabajando en un cambio de los estándares de acreditación. La acreditación se hace sobre la base de presentar algunos antecedentes, pero al mismo tiempo de cumplir con unos estándares que están determinados en el propio reglamento y por lo tanto necesitamos hacer un esfuerzo porque se cambie no solo la reglamentación en términos de la documentación, sino que también los estándares digamos, para poder cumplir con estos estándares de acreditación. Algunos ejemplos, solamente algunos ejemplos están acá de lo que hemos estado en este minuto trabajando y acordando. Hay no voy a ir uno por uno para no aburrirlos, pero hay una situación de cómo es ahora y cómo queremos que sea, ¿verdad?, en base a la propuesta. Si ustedes ven en la primera, como por dar un ejemplo, en el reglamento un estándar contiene y mezcla definiciones de descriptores y verificadores y eso hace muy difícil la aplicación. En algunos casos el descriptor es que cuente con el documento no sé cuánto y el verificador es lo mismo. Por lo tanto, nosotros pensamos que ese tipo de estándares son demasiado limitados y no hablan necesariamente de resultados o de la capacidad que pueda tener una institución para poder ejecutar. Y por lo tanto estamos haciendo una operacionalización, lo vamos a tener de aquí a este mes y podríamos entregarlo cuando sea necesario y requerido, de cómo irían a quedar estos estándares, de manera que estén mucho más fijados en los contenidos que en el procedimiento propiamente tal. Tenemos además que generar estándares que tengan que ver con los programas. La mayor parte de los estándares que están hoy día vigentes son estándares respecto de del personal, de las materias que tienen que ver con la institución propiamente tal, pero prácticamente no hay estándares respecto del programa, esto es de las intervenciones, ¿verdad?, que van a hacer las instituciones. Entonces tenemos ahí un déficit, hay algunos elementos que están enunciados, pero no necesariamente aplicados en la acreditación, y en un proceso de reacreditación es importante saber cómo se han desempeñado las instituciones en la ejecución de cada uno de sus programas. Por otra parte, sabemos que hay una preocupación alta, tanto digamos de esta comisión que lo ha discutido, como en general de aquellos que estamos involucrados en esto, que tiene que ver con el estándar de probidad. En el estándar de probidad hay indicaciones acerca de las incompatibilidades y las inhabilidades, que tuvimos la oportunidad de conversarlo en otro momento, y que esas incompatibilidades e inhabilidades se verifican mediante certificados que están disponibles públicamente, pero cuando no existe esa información disponible se trata de un autorreporte. Eso significa que cada persona o cada institución autorreporta que está cumpliendo con criterios de probidad, y a nosotros nos parece que eso es del todo insuficiente. Por lo tanto, estamos estudiando la posibilidad de que la información que se presenta, esto a propósito del caso de Maule, ¿verdad?, y otros casos que han salido donde uno dice cómo esta persona era parte del directorio y tiene una inhabilidad, pero no es inhabilidad, en fin, eso en la práctica se certifica por autorreporte y a nosotros nos parece demasiado débil, demasiado frágil el autorreporte en estas materias. Estamos hablando de trabajo con niños, ¿verdad?, es bastante complicado. Por lo tanto, estamos discutiendo que se incluyan en el reglamento mecanismos de verificación de información que hoy día no están contemplados, que son algunos con la Contraloría General de la República, otros con el Poder Judicial y otros con el Ministerio Público, en aquellos datos que no estén disponibles, como los casos de las inhabilidades en el registro civil y otros, ¿verdad? Quisiéramos nosotros que esto fuera más robusto y que no dependamos de la autodeclaración de una persona respecto de la situación en la que se encuentra. Por otra parte, el reglamento incluye instrumentos propios de supervisión y asesoría, y nosotros quisiéramos que pudiéramos ver en el fondo instrumentos más claros y que sean instrumentos que sean más complejos también, que nos permita en el fondo evaluar de forma externa estas materias. Adicionalmente a eso, la matriz de estándares se dividía en 3 estados: básico, adecuado y sobresaliente. Con descriptores que son bastante confusos y que no tienen ningún impacto. Es técnicamente muy bien desarrollado, pero en la práctica no necesariamente funciona así. Nosotros estamos reduciendo esto a en el fondo, sacar el indicador básico,
que nos parece que es donde se complican las cosas, y dejar solamente unos indicadores y unos verificadores que nos permitan decir que están en un nivel adecuado o sobresaliente, y el básico en el fondo va a subirle un poquito el estándar de cómo está. Hay bastantes colaboradores que pueden quedar en nivel básico, y a nosotros nos parece que el básico es insuficiente. Es como lo mínimo para poder funcionar, no es algo que nos dé las garantías, ¿verdad?, de que esto va a poder va a funcionar. Y por otro lado, no es claro en el caso de no ejecutar proyectos, cuando las instituciones quieren acreditarse y no necesariamente han estado ejecutando proyectos propios del servicio, pero sí han estado trabajando en materias, digamos, que se relacionan con el tema, es muy difícil que cuenten con trabajadores antes de la acreditación si no están ejecutando el proceso. ¿Cómo van a tener eso? Y hoy día lo que se dice que en esos casos solamente muéstrenos el directorio, ¿verdad? Muéstrenos el directorio de la institución. Lo que nosotros queremos es que por lo menos una institución, para entender que está en condiciones de prestar estos servicios, que por lo menos cuente con un staff básico técnico como parte, digamos, integrante de la institución, de administrativo y de gestión de personas, de manera que no se conforme el equipo técnico solo en base a la licitación, sino que haya una base mínima, básica de funcionamiento de la institución, que les permita entonces, si es necesario, agregar, ¿verdad?, más personal, pero que no sea simplemente el directorio y nada más esperando la licitación. Solamente por darles algunos de los ejemplos de en qué es lo que estamos trabajando, revisando punto por punto qué es lo que tendríamos que cambiar. Respecto del segundo tema, que son las residencias, solamente las residencias de administración directa, decirles que hemos ido haciendo algunos cambios entre el 22 y el 23 respecto del contenido de la supervisión. Como yo señalé en la sesión anterior, la supervisión y la fiscalización a las residencias de administración directa es una de las atribuciones que tiene la Subsecretaría de la Niñez, toda vez que el servicio no puede supervisarse a sí mismo en las residencias de administración directa. Nosotros no tenemos tuición para supervisar a las residencias que administran las OCA, los organismos colaboradores, pero sí a la administración directa del servicio Mejor Niñez. Y hemos ido haciendo algunos cambios que tienen que ver con ser mucho más, no voy a ir detalle por detalle, pero de ser mucho más directos en términos de la supervisión. Por ejemplo, en el año 22 la supervisión que hacía la subsecretaría era más cualitativa en términos de revisión documental, entrevista, algunos análisis y alguna retroalimentación, y se conversaba más bien para eso con los profesionales de las unidades técnicas de la dirección regional del servicio. Nosotros hicimos este año un cambio grande. Las residencias han sido todas visitadas presencialmente por los supervisores, y además en las visitas presenciales hemos hecho algo que no se hacía antes, que tiene que ver con la revisión exhaustiva de los expedientes de los casos. Una cosa es que yo supervise las condiciones materiales en las que se encuentra, ¿verdad?, la residencia, y otra es que yo me entere, como parte de la fiscalización, de lo que le pasa a cada niño que está en la residencia, cuáles son las intervenciones que se han hecho, las que no se han hecho y cuál es la situación. Por lo tanto, hemos hecho un cambio que nos ha permitido sacar algunas conclusiones que les voy a comentar, en la lógica de que ya hicimos el recorrido por el total de las residencias de administración directa del país, digamos, en todas las regiones. Y por último, el año pasado teníamos mucho más como resultado de la supervisión, un proceso de, digamos, entregar los resultados y hacer un monitoreo, y lo que nosotros estamos haciendo ahora es una devolución de los resultados completos tanto a la Dirección Nacional del Servicio como a las diferentes direcciones regionales, de manera que cada dirección regional pueda establecer compromisos de mejora y nosotros podamos seguir esas mejoras en la supervisión siguiente. Por lo tanto, ahí hemos hecho bastantes hallazgos respecto de los contenidos de la supervisión, y pensamos que seguir en esta línea es algo que puede hacerse. Adicionalmente a eso, incorporamos un tipo de supervisión nueva desde hace 6 meses, más o menos,
6 meses una supervisión nueva que se llama supervisión por evento crítico y que lo hacemos con enfoque intersectorial. ¿Qué significa eso? Hay algunas situaciones que tienen que ver, ¿verdad?, con casos de alta connotación, que tienen que ver con situaciones graves como, no sé, intentos de suicidio, en fin, en que, dadas las características que tiene ese caso, requiere que el análisis y la supervisión no sea solamente una supervisión en una materia, sino que se supervise en todas las aristas que ese caso tiene y por lo tanto se haga un análisis intersectorial del caso, ¿verdad?, en casos de vulneraciones graves, de denuncia, en términos de intervenciones, de medidas judiciales. Lo que hace este modelo de supervisión es que aborda el caso completo con la trayectoria del niño, ¿verdad?, su trayectoria de vida más su trayectoria en los distintos programas del servicio. Se entrevista en terreno a todos aquellos que hayan tenido alguna relación con el caso y procedemos a hacer un informe confidencial y un análisis intersectorial del caso. Eso significa que los distintos actores de las distintas instituciones participan de las conclusiones, digamos así, del análisis y de la trayectoria, lo que nos permite generar recomendaciones y mejoras a los procesos de atención. Esto lo hemos hecho en varios casos. De hecho, tuvimos un caso muy emblemático que es donde probamos este mecanismo que llegó incluso a la Comisión Nacional de Protección que nosotros presidimos y donde están prácticamente la mayor parte de los ministerios y hicimos un análisis, por decirlo así, bastante descarnado del caso en términos de cuáles habían sido los elementos que estaban fallando, que se los voy a comentar. Eso significa un cambio de esta lógica. Nosotros le decimos a esto este abordaje pseudo intersectorial. Ustedes saben que se habla mucho de intersectorialidad, pero no necesariamente se sabe exactamente cómo se trabaja. La intersectorialidad no son distintos sectores conversando entre sí, sino que trabajando en conjunto y trabajando en las intersecciones. Y lo que queremos graficar aquí es que en general el proceso, y por eso decimos pseudosectorial, es que yo tengo el niño, la niña, el adolescente al centro, sin embargo miro sus distintos aspectos psicosocial, de educación, de salud, su condición jurídica, y lo que hago en la supervisión es mirar cuánto eso se condice o no se condice con el lineamiento técnico que cada sector tiene. Y eso hace que cada sector haga lo que tiene que hacer, pero no se hace el trabajo en el fondo colectivo en las intersecciones. Y por lo tanto nosotros hemos cambiado eso a la gráfica siguiente y en esa lógica se maneja el trabajo. Si le das a la siguiente, gracias, la anterior, que tiene que ver con un abordaje realmente intersectorial. Esto significa que los lineamientos técnicos de cada programa y de cada ámbito son un insumo a cada uno de los programas, pero tenemos que mirar cómo las distintas áreas están coexistiendo, ¿verdad?, en la situación de cada niño o de cada niña. Entonces, solamente como un ejemplo de los resultados de este proceso de innovación, este es un ejemplo de un análisis de caso detallado, digamos, resulta en por ejemplo, este tipo de conclusiones, ¿cierto? Una conclusión, por ejemplo, no voy a hablar del caso, pero una conclusión es que no existe coordinación técnica de las duplas psicosociales en el servicio de salud y los programas de protección. La dupla psicosocial de salud hizo lo que tenía que hacer, las duplas psicosociales de la escuela hicieron lo que tenían que hacer, las duplas de los programas de protección hicieron lo que tenían que hacer, sin embargo, entre ellas no se conversaron y eso generó, ¿verdad?, un problema en este caso de que el niño o la niña estaba sumamente intervenido, pero en aquellos que intervenían no estaban coordinados. Por lo tanto, ahí hay no es que nos falte personal en este caso, sino que nos falta una forma de centrar la conversación en los niños. Después se identificó en este caso una retardada asignación de la curaduría, por lo tanto el niño o la niña estuvo un tiempo, ¿verdad?, sin defensa personal, básicamente por razones administrativas, de que no había quien pudiera hacer su representación. Después observamos en este caso cambios de cuidador sin evaluación previa por parte del tribunal, en que ante la dificultad le asignaron cuidadores diferentes, ¿verdad? Sin embargo, no se evaluó antes a los cuidadores. Desprolijidad en el diseño de la audiencia, ¿verdad? También algo a los tribunales, exponiendo a la niña en este caso a una situación de alto riesgo, porque la audiencia no se diseñó bien. Por otra parte, la región en este caso no cuenta con una alternativa hospitalaria psiquiátrica para niños hasta 14 años y la derivación a las macroredes no
no funcionó. La inexistencia de acompañamiento en la hospitalización de esta niña, este es un caso de hospitalización, ¿verdad?, donde quedó completamente sola en la hospitalización, siendo un caso teóricamente psiquiátrico. La infraestructura de la unidad de pediatría presentaba factores de riesgo en este caso. Hay una brecha, además, en la incorporación del enfoque de género en salud, además de la estigmatización, y en el caso de educación se previó, digamos, se identificó un débil manejo respecto de la dinámica de las agresiones sexuales. No quiero entrar en el caso, lo que quiero decir es que cuando uno hace un análisis más comprensivo de una situación, uno se encuentra con todos estos factores que están influyendo, ¿verdad?, como para poder tomar mejores decisiones de intervención. En esa lógica, lo que nosotros hemos hecho es que esta metodología de análisis de caso nos tendría que empezar a permitir, y creo que ya hay algunos avances, de poder prever situaciones futuras en la medida en que todos trabajamos mejor. La conclusión grande es que en este caso y en otros, cada parte del proceso, cada actor hace lo que le corresponde. Sin embargo, las cosas no funcionan, y eso es porque no basta y sobra con que yo haga mi parte. En este caso, tengo que trabajar con los demás para poder trabajar. Y por último, en términos de estudios que se han hecho y los propios procesos de supervisión directa a las administraciones directas de las residencias por parte de la subsecretaría y su equipo de supervisión, hay estos ámbitos, hemos identificado preliminarmente estos 6 ámbitos que debieran ser ámbitos prioritarios de mejoras en las residencias de protección especializada. En primer lugar, dadas las características de los niños que también hemos conversado en otra oportunidad, ¿verdad?, los niños que hoy día se encuentran en cuidado residencial, son niños que han tenido largos tiempos de institucionalización, tienen rezago escolar, tienen graves trayectorias de daño, o sea, son niños con mucha más vulnerabilidad que en el pasado en las residencias, y el modelo residencial es percibido como un modelo insuficiente. Y hay unas realmente dificultades en la capacidad de respuesta que tienen los equipos residenciales para entregar una atención como corresponde. Por lo tanto, el modelo como tal tiene fallas que es necesario reparar, no está necesariamente respondiendo a las características, ¿verdad?, de los niños y las niñas que ahí se atienden. Por otra parte, existen dificultades en la instalación de rutina y en los acuerdos de convivencia en la residencia que permitan configurar un ambiente familiar de cuidado. Nosotros hemos dicho otras veces, ¿verdad?, las residencias son residencias familiares, pero no se parecen mucho a la familia que uno quisiera, donde un niño se desenvuelva, ¿verdad? Entonces hay bastantes ajustes que hay que hacer también respecto a cómo es la convivencia, cuál es la combinación de niños que tiene que haber y cuál es la lógica en la que tiene que funcionar una residencia para que realmente uno diga que es una residencia de carácter familiar. Por otro lado, hay una alta rotación y niveles de agotamiento graves en los equipos residenciales. Hay una necesidad de formación continua y acompañamiento técnico que desafortunadamente no se está haciendo ni en el volumen ni en la calidad que es necesaria. Estas no son personas que uno pueda sacar a un curso de capacitación, ¿cierto? O sea, estas son personas que uno tiene que generar un mecanismo de apoyo y de formación continua que sea in situ, que sea mientras cumplen con sus funciones y que sean de mucho modelaje. Por lo tanto, los modelos de asistencia técnica o los modelos de capacitación no necesariamente están siendo suficientemente pertinentes para eso. Hay una dificultad de las instituciones intersectoriales para poder responder de manera oportuna, sobre todo a las necesidades de salud mental y consumo problemático de droga, y eso también requiere mucho más finura. Necesitamos avanzar hacia corresponsabilidades en el intersector, también en términos de, digamos, trabajar más con las intervenciones que se hacen con los niños más que solamente la residencia. Una de las cosas que nosotros hemos identificado es que en la residencia no hay suficiente profundidad en las intervenciones que los profesionales hacen con los niños.
y por lo tanto ahí eso tampoco sirve solamente, en nuestra opinión, hacer más normas técnicas o más documentos. Hay que trabajar mucho más fuertemente porque los niños, en el fondo, trabajar con ellos por resultados. Y por último, hay que, pensamos nosotros que hay una necesidad de avanzar a modelos que sean más flexibles y que permitan, ¿verdad?, que se incorporen los temas que sean necesarios en cada una de las residencias. Nosotros técnicamente estamos pensando que las residencias no tienen por qué ser todas iguales, y tener un modelo único de residencia no es lo que los niños necesitan. Es como que uno tuviera un modelo único de familia para criar a los niños. Esa no es la forma, ¿verdad?, en la que esto tendría que funcionar. Nosotros, adicionalmente a eso, con esto termino, le hemos pedido a la Universidad Católica, que hizo un estudio muy interesante sobre residencia, le hemos pedido que, en base a los resultados, también nos proponga, ¿verdad?, algunos elementos o incluso modelos alternativos de lo que podrían ser diferentes tipos de residencia dependiendo de las características y particularidades de los niños. Entonces creo que estamos en ese camino de poderle, por decirlo, digamos, no muy técnicamente, de poder meter mano con detalle al modelo de atención de las residencias, estar abiertos a que ese modelo probablemente tiene que ajustarse y cambiar, y eso significa un esfuerzo grande, no de recursos, en mi opinión, sino que de la forma en que organizamos los recursos que hoy día tenemos para poder atender a los niños. Gracias. Bien, agradecer una vez más a la subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silva, por su exposición que nos ha acompañado en esta sesión. Y para esclarecer dudas y también, por supuesto, hacer algunas consultas, a continuación le voy a ceder la palabra a las diputadas que están presentes en esta sesión. Me he pedido primero la palabra a la diputada Marlene Pérez, después le vamos a ceder la palabra a la señora Ana María Gamburi y a la señora Francesca Muñoz, en ese orden. Adelante, diputada Pérez. Muchas gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria. La verdad que voy a tratar de hacer preguntas lo más precisas posible. No quiero dejar de iniciar, digamos, mi intervención comentándoles a la comisión que yo denuncié hace unos meses una situación en Biobío de una millonaria inversión de Mejor Niñez en una residencia que no tenía las condiciones técnicas ni tampoco cumplía. Lo hablé con la subsecretaria también, me reuní con ella. La verdad que una vez más se cuestionó lo que yo estaba mencionando. Afortunadamente hoy día se comprobó todo lo que habíamos mencionado. Se comenzó a cancelar desde mayo, junio, julio, 7 millones de pesos, estoy hablando un aproximado. Se intentó implementar, los niños nunca llegaron. Bueno, finalmente se hizo una auditoría y efectivamente el lugar no cumplía con las condiciones, y todo ese dinero quiero saber qué ocurre con él, cómo se pagó, cómo no había, ni siquiera tenía el lugar permisos de obras municipales. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y por eso no podía dejar de mencionar el caso de la residencia del Valle Nonguén, porque es mucho dinero que hoy día se está necesitando en muchas residencias, y sin embargo no escucharon la alerta que ni siquiera lo hice yo de forma personal como diputada, fueron los propios vecinos, porque nunca se visibilizó con los vecinos esta residencia que quedaba a kilómetros en caso de alguna situación de crisis de los niños que constantemente tienen. No podían llegar los servicios a atender a los niños. Bueno, quiero decir que me gustaría que la subsecretaria nos explique qué pasó con toda esa cantidad de recursos, con todas esas faltas que ocurrieron ahí de parte de quienes le dieron la autorización, ¿verdad?, para que se decidieran en hacer esa residencia que no tenía no tenía realmente no tenía las capacidades técnicas ni tampoco de accesibilidad para los niños que allí iban a estar. Bueno, dicho eso, quiero hablar de esta demora en este decreto, subsecretaria. La demora de todo esto que no se ha hecho significa que cada día se está vulnerando a un niño más en las residencias de Mejor Niñez. Entonces, ¿quién responde ante esta demora
y esta tardanza. Quiero hablar también del reglamento de potestad administrativa, que creo que se retiró. Hoy día se está anunciando que se van a hacer 68, dijo el presidente, residencias de mejor niñez, oficinas a nivel nacional, ¿cierto? 68 anunció el presidente de la República. ¿Oficinas locales? Sí, sí, oficinas locales de la niñez. De hecho ya se están algunas implementando, pero si no tenemos este reglamento de potestad, ¿cómo? Si finalmente no pueden cumplir con lo que se requiere, porque finalmente ellos podrían tener, porque si bien es cierto usted me puede decir que con la ley es insuficiente, se retiró este reglamento de potestad y con este reglamento ellas pueden actuar de forma más autónoma, es decir, si un niño requiere atención psicológica y no está atendiendo el servicio de mejor niñez, no está cumpliendo con este requerimiento, ellas podrían, las oficinas, gestionar de forma autónoma, ¿verdad?, con el Ministerio de Salud. Entonces, ¿por qué se ha demorado tanto este reglamento de potestad administrativa, que creo que es tan importante para que comencemos a funcionar y para que dejemos de vulnerar los derechos de nuestros niños y niñas, que yo creo que ya es sabido por todos, diagnóstico ya lo tenemos, sabemos cómo funciona la residencia, por eso fue tan larga la exposición que podría decir muchas cosas. Todos sabemos que las residencias no están funcionando, que hay muchos niños que hoy día están siendo vulnerados en sus derechos y lo lamentamos, pero hay que buscar la fórmula y hay que ver por qué nos demoramos tanto, por qué estamos llegando tarde de nuevo. Eso me preocupa profundamente porque vemos a diario en todas las regiones del país que siguen ocurriendo situaciones súper lamentable y vemos que nos estamos demorando mucho en el decreto que usted nos menciona, que me parece muy bien que se esté trabajando, pero se pudo haber hecho, hemos perdido tiempo valioso. Y lo mismo con respecto al reglamento de potestad administrativa, que para mí me parece que es fundamental. Me imagino que en el decreto, en el cambio de decreto va el cambio también con lo que hemos hablado muchísimo, que son quienes entregan las residencias, el comité de expertos, que a mí me preocupa mucho porque finalmente ya lo dijimos, que ellos solamente ven el tema de un checklist de si tienen las habitaciones, pero nada con la calidad, que es lo que a nosotros nos interesa. Eso, y perdón, que hice como varias preguntas, pero gracias, subsecretaria. Gracias, diputada Pérez. Subsecretaria, no sé si prefiere responder al tiro ¿ya? Adelante. Ya. Voy a partir de atrás para adelante. Respecto del decreto, a ver, la modificación, el reglamento que está en el decreto 5 respecto de acreditación está vigente, está funcionando y tiene este plazo de este último trimestre para poder ser reacondicionado sobre la base de que haya pasado el tiempo de implementación. O sea, no era cosa de cambiarlo antes. En términos del propio artículo transitorio que tiene la ley, ¿verdad? Que dice hágase, pruébese y hay un plazo para poder rehacer. No. Ese es el decreto 5, que es el reglamento para el proceso de acreditación. Y por lo tanto estamos en el tiempo de hacerlo y lo vamos a cumplir en el tiempo que tenemos, porque tenía que pasar el tiempo de funcionamiento para ver qué era cómo había funcionado. Ahora, relacionado con eso, el comité de expertos está en la ley, no está en el reglamento. Lo que nosotros le tenemos que proveer al comité de expertos es esta matriz de estándares y estas modificaciones que son las que estamos haciendo, que van a hacer más exigente el proceso de acreditación. No está en nuestras manos, ni está, digamos, no es materia reglamentaria el comité de expertos. Entonces tenemos que mirar bien, en términos de cambiar el comité de expertos, me refiero a sus funciones, sus atribuciones. ¿Ya? Sí. Sí. Un segundo, pero si no está en sus manos, ¿cómo pueden ahora implementarle, digamos, para que tengan mayores atribuciones, digamos, y realmente vean la calidad? Eso hay como que me queda la duda. Sí, ahí le explico.
Sí, no. Lo que quiero decir es que cambiar las normas respecto del comité de expertos es algo que requiere cambio legal, no es un cambio reglamentario. El comité de expertos funciona sobre la base del reglamento de acreditación y por lo tanto al modificar el reglamento de acreditación y ponerle muchas más exigencias, sobre todo no solo en términos de la constitución de las instituciones, sino que también al funcionamiento de los programas, el comité de expertos deberá ajustarse a este reglamento. Hoy día buena parte de las cosas que hace el comité de expertos es centrarse en aquellos aspectos que tiene el reglamento y que a juicio nuestro no son necesarios. Por lo tanto, un comité de expertos con sus mismas funciones y atribuciones, con un reglamento que los obliga, ¿verdad?, a pronunciarse para mucho más detalle que simplemente la infraestructura y la constitución de la organización, va a tener que cumplir con la tarea, ¿verdad?, que le corresponde de acuerdo a la ley. Nosotros no hemos identificado que a las normas del comité de expertos les falte atribuciones. Lo que pasa es que han estado trabajando, ¿verdad?, con un reglamento que es frágil, que es débil, respecto de todo lo que tendrían que mirar y no han mirado. Entonces, esa es la, digamos, vamos a hacer un cambio reglamentario que está dentro de los márgenes de lo que se puede hacer y eso va a estar en el plazo que así se conectan, digamos, las dos cosas, ¿no? Respecto de la protección administrativa, la protección administrativa es una herramienta nueva que puso la ley de garantía, ¿verdad?, para para atender las necesidades de los niños y limitar al máximo el proceso de judicialización, es decir, que los niños no lleguen a los tribunales de familia en aquellas materias que no sean de un ámbito exclusivo de los tribunales de familia. La ley en eso es clara, en la ley de garantía, en decir que hay materias que única y exclusivamente la pueden ver los tribunales de familia, como por ejemplo la separación de los niños de sus familias. Es una materia exclusiva, no va a ser materia de la OLN, es materia del tribunal de familia, pero hay muchas otras, la mayoría de las materias de riesgo y vulneración de derechos que podrían verse en la Oficina Local de la Niñez sin necesidad de judicializar la situación. La protección administrativa en esa medida es un instrumento que está justo al medio entre una intervención psicosocial para poder atender situaciones de riesgo de los niños y la intervención judicial que implica, ¿verdad?, ya una medida en el ámbito de los tribunales de familia. Al medio está la protección administrativa, que funciona de la siguiente manera. Si la intervención social que se hace en una situación de riesgo necesita mayor presión para que la familia responda, el entorno responda, etcétera, se interpone una medida de protección administrativa que es prejudicial y que es de tuición de la Oficina Local de la Niñez. Efectivamente, el reglamento fue retirado y se encuentra en este minuto en las últimas reformulaciones de las medidas de protección. La lista de medidas de protección administrativa que vienen en la ley, que son indicativas, son del todo insuficientes para poder operar, como usted muy bien señala, con mayor presión respecto de la situación. Ahora, yo quiero aclarar aquí algo. Las medidas de protección administrativa son medidas para niños y familias. La medida de tutela administrativa, que está en la ley y tiene su reglamento aprobado, la medida de tutela administrativa es en instituciones. Es decir, si yo quiero, ¿verdad?, si yo necesito empujar a una institución para que en el fondo tiene que trabajar en el marco de la vulneración de un derecho, yo quiero empujar a esa institución a que cumpla con sus tareas, la herramienta que ofrece la ley es la tutela administrativa, no la protección administrativa. La protección es a favor del niño y su familia, para empujar al niño y su familia, y la tutela es para instituciones. Y ese reglamento está vigente, ¿verdad?, y está funcionando, el de la tutela, menos de lo que quisiéramos. Y entonces la tutela, digamos, los instrumentos son protección administrativa para niños y familia, tutela administrativa para institucionalidad, ¿verdad?, que no es ni el niño ni la familia. De manera que ambas cosas puedan
digamos, potenciarse. Nosotros esperamos que el reglamento de protección administrativa, con todos los cambios que hay que hacerle, ¿verdad?, a poder ser mucho más específico en qué es lo que hay que hacer, porque realmente era un reglamento de carácter muy general. Eso va a estar presentado a la brevedad en la Contraloría para digamos, su reacondicionamiento y su aprobación. Nosotros efectivamente tenemos, como usted bien dice, el presupuesto del 2024 contiene financiamiento para 68 oficinas locales nuevas, pero en este minuto ya están funcionando 105 y de aquí a diciembre debieran funcionar 69 más, 96 más. O sea, estamos en línea con digamos, con lo que se planteó, que es adelantar en 1 año y medio el funcionamiento de todas las oficinas locales de la niñez. Entonces, en ese sentido, si se trata de presionar, digamos, institucionalidad local, etcétera, la herramienta de la tutela está operativa hoy día. Otra cosa es que haya espacio para atender a la gente. Insisto que este reglamento, porque si yo pregunto por el reglamento puntual, y es esa la pregunta que yo quiero saber, o sea, ¿realmente están trabajando en él? Porque a mí me parece que siguen anunciando oficinas de mejor niñez locales, y 68 suena perfecto y suena maravilloso, pero ¿cómo estamos realmente llegando a las personas y a los niños? O sea, no se está cumpliendo, y este reglamento de potestad administrativa es muy necesario. Usted me habla de tutela, pero yo estoy hablando del reglamento de potestad administrativa, que creo que hay que trabajarlo de forma urgente para realmente poder cumplir con lo que espera la gente y los niños, principalmente. No, está completamente en línea, diputada, porque ese reglamento está próximo a reingresarse a la Contraloría. Hemos estado trabajando intensamente. Quiero hacerme responsable. Ese reglamento se retiró porque estaba incompleto y por eso lo retiramos para completarlo, digamos. Y eso lleva el tiempo que pueda llevar, digamos, de lo que significa armar un instrumento completamente nuevo y que va a tener digamos, esto da herramientas a los coordinadores y coordinadoras de OLN, que hay que tomarlo con bastante cuidado, porque tampoco se trata de hacer un mini juzgado en la OLN, ¿cierto? Hay que tener cuidado de que eso no se transforme en un tribunal chiquitito a nivel local. No hay, a ver, la OLN además como institución, la protección administrativa es una de las tareas que la OLN hace, no es la tarea que hace la OLN. O sea, toda la parte de promoción y protección de derechos hoy día está siendo atendida por la OLN. Lo que no está ocupando la OLN en este minuto es las medidas de protección administrativa prejudicial. Eso no significa que no se estén atendiendo los casos y no se esté haciendo lo que tienen que hacer. Y la tutela, como les digo, está digamos, funcionando. Entonces las OLN sí están funcionando, y recuerden además que las OLN no son, o sea, no tienen, digamos, no son los que ejecutan los programas de mejor niñez. La OLN precisamente trata de trabajar para que los niños no tengan que ir a mejor niñez. Esa es su tarea. Su tarea es que los niños no lleguen a los tribunales y que los tribunales no envíen a los niños a mejor niñez. Entonces el perfil es un poco diferente respecto... Exactamente, que lo estamos adelantando en 1 año y medio, o sea, 1 año y medio menos. Entonces, ese es el perfil de lo que hacen las OLN, que son parte del sistema que termina en los tribunales, ¿verdad? Y si nos va bien con la OLN, debieran llegar cada vez menos niños a los tribunales. Bien, esa debiera ser la tarea. Muchas gracias, subsecretaria. Yo pediría que precisemos un poquito más las preguntas, porque sabe que se nos va pasando la hora y tengo todavía 3 personas diputadas que están inscritas, así que le corresponde ahora a la diputada Ana María Campuri. Gracias, presidente. Voy a hacer la mitad de las preguntas que tenía nomás para no ocupar tanto tiempo. Yo quiero partir reconociendo, subsecretaria, que probablemente, y no sé si mis colegas, espera que haga un poquito de silencio, si mi colega comparte mi apreciación, pero yo pienso que esta ha sido de las exposiciones más sinceras que hemos tenido aquí, porque parte reconociendo
los puntos críticos, reconociendo la crisis que hay y buscando caminos de salida, porque tengo la sensación de que hasta el momento más bien los intentos eran venir a convencernos de que todo estaba funcionando bien, desde diferentes miradas, ¿no? Diferentes voces. Pero la verdad es que aquí me devuelve en algo la tranquilidad ver que se reconoce, que se parte en esa presentación reconociendo todo lo que ha fallado, todo lo que hay que mejorar, lo que hay que revisar, y me parece que eso es fundamental. Y creo que lo que se está proponiendo en cómo readecuar y cómo, la verdad que va en la dirección correcta. A mí por lo menos creo que me devuelve un poco la tranquilidad esta presentación, que la siento más honesta, más realista, partiendo de asumir lo que no ha resultado bien, porque el diseño no dio el ancho, en fin, por las modificaciones que evidentemente hay que hacer. Así que parto por ese reconocimiento que me parece muy importante, porque muchas veces en esta comisión hemos tenido la sensación de que nos están, digamos, vendiendo la pescada, como se dice tradicionalmente o popularmente, digamos, ¿no? Así que se agradece la sinceridad. Mejor que todos estemos al tanto de cuán profunda es la crisis para que veamos cómo nos ponemos de acuerdo para poder solucionarla. Así que de verdad lo agradezco. Dicho esto, me voy a saltar la primera pregunta en atención a lo que ha solicitado el presidente, ir más rápido. Y una pregunta concreta, usted nos habla de esto tan esperado, que son las modificaciones legales que nos permitan mejorar. ¿Por dónde van a ingresar? ¿Por la Cámara, por el Senado? Considerando que el proyecto sobre la adecuación de la Ley de Tribunales de Familia entró por el Senado, ¿cierto? Y creo que me gustaría tener ese detalle. Por otra parte, se comentó en alguna oportunidad que se estaba desarrollando un mapeo con eventuales conflictos de interés o puntos críticos, ¿se recuerda? Entre los organismos colaboradores, especialmente relacionados con problemas financieros o con inhabilidades. ¿En qué va eso? ¿Cuándo vamos a poder conocer algún resultado de ese proceso? Por otro lado, ya se mencionó lo importante era la discusión de presupuesto 2024 que comenzamos ahora. Algo señaló, pero que está contemplado estas oficinas locales de la niñez, pero cómo conversan todos estos cambios, que son más amplios que eso, con el presupuesto para ejecutar durante el próximo año. Y volviendo un poquito a lo que había planteado antes, en cuanto a la curaduría, diputados y diputadas de la Comisión de Familia y también de esta comisión, como la diputada Bravo y la diputada Bello, presentamos un proyecto sobre representación jurídica de niños, niñas y adolescentes con la idea de proponer un sistema de acceso a la justicia para ellos, ¿cierto? Desde un enfoque de derecho, teniendo los mismos como sujetos de derecho y no objetos de judicialización. Por tanto, en ese sentido, se propone la incorporación de una figura del abogado para niños, niñas y adolescentes, reformulando la legislación vigente para adecuarla a esta premisa y además de determinar otras funciones y otros efectos ligados al ejercicio del cargo. Pero un poco lo que comentábamos, el proyecto de ustedes entró por el Senado, no podemos pedir que se refunda, por lo tanto, pero solicitamos que se tenga la vista en la tramitación de este proyecto de adecuación, digamos, porque creo que van en la misma dirección, en algún momento tendrán que encontrarse. Pero ya que no va a ocurrir en la brevedad porque lo ingresaron por el Senado, nos hubiera encantado que hubiera ingresado por acá, tengo que decírselo, subsecretaria, pero ver cómo hacemos conversar igual ambos proyectos. Y en el mismo sentido, y con esto termino, en la medida de protección administrativa se podrá comparecer con abogado o abogada que represente al niño o niña, y por otro lado, a sus padres, ¿va a ser separado? Con eso, muchas gracias por su intermedio, presidente. Gracias, diputada Gasmuri. Le cedemos la palabra entonces a la subsecretaria. Eran más temas. Sí, está bien. Está bien. A ver, respecto del proyecto de ley que digamos armoniza tribunales de familia con la ley de garantía, etcétera, ese es un proyecto que nosotros colaboramos en algunas de las normas, pero es un proyecto que lleva el Ministerio de Justicia. Se quedó el Ministerio de Justicia, digamos, a cargo por la naturaleza y por la relación con los tribunales respecto del, digamos, de la tramitación del proyecto. Nosotros sí participamos de forma bastante activa en ese proyecto, en aquella sección que tiene que ver con cuáles son las funciones y cuáles son las materias que se van a ver en protección administrativa y cuáles se van a ver en protección judicial. Y eso fue una larga discusión, ¿verdad?, en términos de digamos, qué instrumento va a trabajar con qué materia. Y esa es una parte bien sustantiva de esta modificación, precisamente porque la ley de garantía solamente habla de 3 materias de exclusividad de los tribunales. Sin embargo, hay otras materias. Primero, no siempre a los niños les ocurre una sola materia, ¿verdad? Le ocurren más de una cosa al mismo tiempo y por lo tanto hacía bastante difícil la conexión y esa ha sido
sido nuestro trabajo. La decisión de por qué pasó al Senado y no, lamentablemente yo no tengo cómo contestar porque no soy la que veo este proyecto. Pero sí, a propósito también de la pregunta y la inquietud de la diputada Pérez, nosotros hicimos un trabajo bastante grande con ellos respecto de las materias específicas de dónde va qué cosa y que no tengamos problemas que queden ciertos casos, ciertas materias en el aire porque le corresponde a uno y le corresponde al otro y haya ese tipo de problema. El mapeo de los conflictos de interés está en proceso. Apenas tengamos, ¿verdad?, resultados de eso, por supuesto que se los vamos les vamos a comunicar los resultados. Hasta aquí es menos numeroso de lo que pensábamos, así que sí, no es que no haya, pero es menos numeroso de que originalmente se pensó. La ley de armonización, que es algo que nosotros tenemos en la agenda legislativa, está puesta para, ayúdame, primer trimestre del próximo año o último de acá. No, primer trimestre. Segundo trimestre del próximo Sí, año. primer trimestre del próximo año. La ley de armonización. En la ley de armonización, que es algo que pide también la ley de garantía, esa ley de armonización, estamos haciendo una revisión bastante exhaustiva de todos los elementos que tienen que ponerse en esa ley, porque a medida que se van formalizando ciertos procesos, a medida que se van también, generando las intervenciones, nos damos cuenta que hay muchas materias que son materia de armonización y por lo tanto estamos haciendo ese proceso para poder tener en el fondo una ley de armonización que aprovechemos de arreglar bastantes cosas que están ahí, no del todo claras en las leyes vigentes. Sí se priorizó esta armonización en los tribunales de familia porque era básico para poder hacer en el fondo el análisis de competencias de unos y otros entidades. Y por último, respecto de los cambios, de cómo conversa esto en el presupuesto del 2024, que me parece que es una súper buen punto para poder poner sobre la mesa. Nosotros, el presupuesto del 24 está pensado en cumplir con los compromisos que tiene que ver con la ley de garantía, tanto en lo que se refiere a las oficinas locales de la niñez y su funcionamiento, como a lo que se refiere a los incrementos presupuestales que ustedes van a ver en una buena parte de los programas de Mejor Niñez por dos razones. Uno, porque hay presupuestos que están destinados, hay montos presupuestarios que están destinados a reducir de forma bien sustantiva la lista de espera, que fue una de los requerimientos, ¿verdad?, de que los incrementos presupuestarios respondieran, no simplemente a ponerle más recursos per se a los programas, sino que estuvieran esos recursos asociados a reducción de listas de espera, particularmente en los programas ambulatorios, que es donde la lista de espera hace más problema y es más grande. Pero por el otro lado, hay que recordar que la instalación del servicio Protección Niñez, Mejor Niñez, es una instalación que la ley también la definió como progresiva desde el punto de vista de los programas. Es decir, Mejor Niñez se despliega en todo el país, pero va aumentando, va cambiando por programa, no va cambiando por territorio. En ese sentido, otra parte de los recursos incrementales para el servicio que vienen en el 24 tiene que ver con la implementación de los nuevos programas, que en el fondo son los programas existentes, pero rediseñados y que van a requerir otros recursos adicionales que también están contemplados en la ley de presupuesto. Por lo tanto, el presupuesto del 24 en estas materias toma lo que más puede, respecto de los compromisos y el énfasis que tiene en esta materia. Bien, gracias, subsecretaria. Y también ha solicitado la palabra, la tengo inscrita, la diputada Francesca Muñoz, y al parecer en forma telemática parece que vi una manito de la diputada Ana María Bravo. Francesca. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la subsecretaria, también a todos los presentes. Y efectivamente también me sumo a las palabras de las colegas en el sentido que frente a esta grave crisis que se está viviendo en el servicio y todo lo que ha sido la implementación de todas las leyes que van relacionadas con la infancia, lo que usted nos presenta yo creo que es un paso para ir realmente en mejorar lo que es en sí, lo que se pretende buscar y lo que de manera transversal por lo que estamos acá, que en el fondo que no se vulneren más los derechos de los niños y adolescentes que están ahí dentro del servicio. Y esperemos, ¿cierto?, que esto llegue a buen puerto por el bien de la infancia.
Y es en ese contexto que, a pesar, bueno, de los avances o de los esfuerzos, tengo varias preguntas, porque recordar que en la región del Biobío nosotros tuvimos hemos tenido varias dificultades en lo que es el proceso de implementación, y quiero recordar un caso donde se quemó una residencia acá donde los niños, los adolescentes en este caso, recordar que están juntos los infractores de ley con los de vulneración de derechos, y se quemó la residencia. Entonces tengo antecedentes, que la última información que me dijeron que donde se iban a ser trasladados los jóvenes, no se pudo concretar ese traslado y van a volver a la misma residencia que fue incendiada. Entonces yo lo encuentro, subsecretaria, si puede profundizar en este punto, yo lo encuentro extremadamente sensible que vuelvan al mismo lugar porque no tienen otra residencia donde estar. Entonces, si nos puede aclarar ese punto, por favor, porque lo encuentro, vuelvo a insistir, muy grave eso. Y lo otro, ¿qué pasa con el nudo crítico que hay y que la ley, nosotros intentamos que quedara muy claro que no estuvieran juntos los infractores de ley con los de vulneración? Pero sabemos que ahí hay una situación compleja que tiene que aclararse. Nosotros lo hemos planteado en innumerables ocasiones a la directora, y ella dijo que estaba buscando una fórmula porque estaba enredado, era un nudo crítico, y ella estaba buscando una fórmula, pero nunca se nos aclaró si ya se mejoró, si se va a ver ahora en la nueva ley de armonización. Viene realmente esto aclarado, porque creemos, bueno, yo personalmente creo que es un nudo crítico y muy grave también dentro de toda la problemática que se está dando dentro del servicio. Que cómo es posible que todavía continúen juntos los infractores de ley con los de vulneración, cuando ya vemos lo que ocurrió con el incendio de esta residencia donde ellos estaban juntos, y los niños, los que estaban de vulneración, para mí evidentemente sienten temor a nuevamente vivir en el mismo lugar, nuevamente convivir otra vez y vivir y reiterar, ¿cierto?, la situación tan grave que ya se vivió ahí. Ese es un punto, subsecretaria. El otro que quiero plantear es que usted nos mostró a través de lo que se vendrían, las mejoras que tendría el servicio, lo que es en el ámbito de convenios para mejorar el tema de la prevención de drogas, pero yo quería, si nos podría profundizar en el ámbito educacional, porque como usted bien decía, se nos viene, los niños y niñas adolescentes están ya vulnerados, tienen complejidades para terminar su etapa escolar. Entonces, si se viene también ahí en la ley de armonización, algo relacionado con educación para darle una mayor flexibilidad, darles cupos laborales, darle también nuevos convenios para que ellos salgan de la institución, terminen su educación. Obviamente no sé si va a haber una coordinación con el CEMSE o coordinaciones ahí para buscar también terminar rápidamente la educación y luego un cupo laboral de manera ya más directa. Eso yo también lo he pedido por otro convenio, ¿cierto?, que también he solicitado yo. Entonces yo creo que ahí no sé si está incorporado o no, o viene también para allá. Y lo otro que quería preguntar es sobre, y hacer el comentario también, que para mí es muy doloroso cuando otra vez vemos aquí la noticia en la región de Valparaíso, nuevas vulneraciones en el ámbito de la explotación sexual infantil. Otra vez, yo no sé si esto ya ustedes estaban al tanto, son nuevas denuncias, pero es muy doloroso ver que se vuelva a reiterar esta denuncia, ¿cierto?, de que niñas estén siendo vulneradas sus derechos y que estén siendo utilizadas, ¿cierto?, lamentablemente en este grave delito de explotación sexual infantil. Y en ese contexto también, si nos puedes profundizar al respecto, cuáles son las medidas y qué está pasando, pero también aquí hace un par de semanas atrás, usted habló de un estudio en el ámbito internacional al respecto, y yo lo solicité también por oficio, pero hasta la semana pasada todavía no me había llegado, pero ya está despachado, me avisan. Entonces ya está despachado, me acaban de comunicar. Gracias, subsecretaria. Eso sería. Gracias, diputada Francesca Muñoz. Le cedemos entonces la palabra a la subsecretaria. Brevemente, no tengo los antecedentes, diputada, respecto de qué pasa con los niños de Castellón que van a volver ahí, lo vemos hoy día mismo y les puedo avisar. No tengo a la mano los antecedentes. Me imagino que la residencia a la que se menciona es la que usted hizo mención después que no funcionó. Vamos a preguntar con detalle y les informamos, sí.
Respecto de los infractores de ley y los niños, digamos, bajo medidas de protección, eso efectivamente ocurre y ya lo hemos conversado otras veces respecto de a dónde derivan los tribunales, ¿verdad? Que los tribunales hoy día derivan al Servicio Mejor Niñez regional y de ahí se van los niños a las residencias que corresponda o a los programas que corresponda que están disponibles. Esta situación es particularmente delicada respecto de los niños inimputables, ¿verdad? O sea, cuando un niño inimputable tiene menos de 14 años, ya cometió un delito, esos niños no pueden pasar al servicio de responsabilidad penal juvenil, porque son inimputables de sus cargos, de sus faltas. Y en ese sentido, son niños que tienen, o sea, al mismo tiempo, están en una situación de protección y con una falta una falta que tienen que cumplir. Entonces, efectivamente, el sistema residencial tal cual está pensado ahora no tiene segmentación respecto de niños de menos de 14 años que vienen de responsabilidad penal juvenil y los niños que están únicamente por una causa de protección, en el entendido que esos niños inimputables también requieren protección, ¿verdad? O sea, son niños que son menores de edad, que requieren, están ahí por el sistema de protección. Una modalidad de residencia segmentada hoy día no existe, o sea, no existe como modalidad. No estamos tampoco tan claros de que la segmentación sea la solución. Estamos mirando, es parte de lo que estamos haciendo con la Católica, es parte de lo que estamos haciendo con la Universidad Católica en términos de buscar alguna modalidad. Hay voluntad del Servicio de Protección Especializada de poder probar alguna modalidad y generar algunos recursos que permitan probar una modalidad específica para estos niños y ver cómo funciona. Y por lo tanto eso por ahora está en el, no diría análisis, sino que en diseñar algo para ver qué es lo que podemos hacer y cómo hacerlo. Ahora, esto tiene un elemento adicional que yo creo que es bien importante que la Comisión considere. Hay una altísima relación entre niños inimputables con problemas con la justicia, me refiero a menores de 14 años, con consumo problemático de droga y en algunos casos consumo grave de drogas, consumo problemático grave de droga. Por lo tanto, esa relación es una relación que requiere un tratamiento y una intervención distinta, porque hay niños que en el fondo están al mismo tiempo, ¿verdad?, con conductas transgresoras y con dependencia extrema a las drogas. Y por lo tanto eso requiere como intervención un tratamiento distinto, que es un tratamiento combinado, ¿verdad?, de rehabilitación respecto al consumo de drogas y de las conductas transgresoras. No es solamente uno o lo otro. Y eso lo hace mucho más complicado. O sea, hace mucho más complicada la situación porque uno requiere en una nueva modalidad además atender la rehabilitación de drogas. No es solamente, ¿verdad? Esto tiene tintes psiquiátricos, es mucho más complicado que simplemente separar a los niños. Entonces, digamos, yo no tengo una solución en este minuto, estamos explorando qué es lo que se puede hacer. Hay algunos recursos que se han reservado para poder probar qué es lo que resulta. Probablemente resultan más comunidades terapéuticas y ese tipo de modelos, más que una residencia, ¿verdad?, de tipo psiquiátrica, puede funcionar mejor por la alta. Ahora, no son tantos niños, la situación es dramática, pero las cifras que nosotros tenemos de niños que están en esa situación, ayúdame, Fran, creo que eran 57 en el último conteo. 57 niños. 27 en residencias. Y 57 niños que tienen simultaneidad de atención entre protección y sanciones penales. O sea, igual es un número grande, no es que sean pocos, pero quiero decir que podría ser un número relativamente abordable. De esos en residencia están 20 y algo, como 27 en residencia. Y el resto en ¿cómo se llama?, en ambulatorio. Entonces sí podemos hacer algo y eso es lo que estamos buscando hacer, porque además es relativamente manejable, es sumamente difícil, pero es relativamente manejable. Respecto de educación, hay algunas medidas que se están tomando y que estamos conversando respecto de flexibilidad.
pero lo que hoy día estamos dedicados y para lo que vamos a tener recursos en el presupuesto 24, si todo funciona, es para desarrollar la metodología de acompañamiento y trabajo de los niños y niñas que egresan de residencias, que hoy día se quedan algunos de ellos en la calle. Tenemos dentro del Plan Integral de Bienestar que anunció el presidente en el 1 de junio, que va a tener recursos para el próximo año, tenemos una medida que tiene que ver con atender a los niños que van cumpliendo 18 años, vamos a tratar de empezar a atenderlos a los 16, de manera que cuando salgan puedan salir, ¿verdad?, o a seguir estudiando o a trabajar, etcétera, con un paquete de prestaciones que los ayuden a insertarse mejor. Hemos conversado con varios de ellos y nos hemos dado cuenta que la verdad es que la preparación que tienen los niños para su vida independiente es mínima. Y que por lo tanto eso hay que trabajarlo con tiempo. No es que yo cumpla 18 y me cambia la vida completamente y soy otra persona. Eso es parte del proceso de la evolución de los seres humanos y por lo tanto hay que empezar a prepararlo antes, y eso tiene que ver con medidas de educación, de trabajo, de microemprendimiento, de vivienda, etcétera. Un conjunto de medidas que los ayuden a instalarse. Ellos están totalmente fuera de su familia y en la mayor parte de ellos no hay ninguna perspectiva de volver a la familia. Cuando uno analiza los casos, prácticamente ninguno va a volver donde su familia de origen. Por lo tanto, hay que generar eso. Y por último, respecto de la situación de Valparaíso, son denuncias de una situación que viene ahí trabajándose. Hay un trabajo que se está haciendo con la Fiscalía, ¿verdad? Y tratando de ver si es que eso, cómo vamos a funcionar. Nosotros tenemos una mesa de trabajo para explotación sexual con la Fiscalía, con los tribunales, etcétera, para ver cómo podemos avanzar en eso. La situación es una situación que no es solo está en Valparaíso, también tenemos otros focos en... Y eso estamos, yo me comprometo de todas maneras adentro de las cosas que tenemos que conversar con el servicio, entrar más en detalle en cuanto han avanzado en esto, más allá de la mesa que estuvimos con la Fiscalía, y la Fiscalía está teniendo bastantes dificultades para investigar. Hay mucha dificultad para poder investigar con más profundidad. Gracias, subsecretaria. A ver, quiero salir de la duda. Tengo entendido que yo hace poco rato vi que la diputada Ana María Bravo había levantado su manito ahí en forma telemática. A ver si es efectivo. Parece que no está. Ya, no está, pero hicimos el punto y el esfuerzo. A ver, diputada, usted... ¿Le queda todavía algo en el tintero? Muy importante para la comisión. Sea concisa porque ya nos quedan un par de minutos. Sí, ya. Yo quiero primero preguntar qué pasa, subsecretaria, respecto a la auditoría que tomamos como acuerdo nosotros acá en la comisión, solicitar una auditoría porque el 99% de los organismos colaboradores que han solicitado ser residencia han obtenido, digamos, esta acreditación. Y entendiendo que hoy día se me va la palabra de los que acreditan, el comité de expertos, entendiendo que el comité de expertos no ve calidad, obviamente nos baja la duda de estas residencias que más de una denuncia tenemos por región, de lo mal que está funcionando. Entonces le pedimos como comisión nosotros acá una auditoría de estas residencias. Lo primero, eso. ¿Qué pasa con eso? Y lo segundo, que me quedó la impresión, estaba yo al teléfono, pero me quedó la impresión que usted mencionaba que los recursos del 2024 que vienen en la ley de presupuesto de este año, en su gran mayoría irían como arrastre, digamos, de lo que no se pudo llevar a cabo el 2023, ¿o me equivoco? ¿Serían sus consultas? Sí, con esas dos estamos impecables. Listo, le cedemos entonces la palabra a su secretaria. Gracias. Respecto de la auditoría, aquí hay dos cosas. Nosotros terminamos una licitación para poder auditar el funcionamiento nosotros tenemos atribuciones para hacer auditoría, nosotros como subsecretaría, sí. Y terminó ya una licitación para poder hacer una auditoría externa y tenemos que definir exactamente cuáles son los puntos finales de esa auditoría. Esa es una línea de auditoría que nosotros podríamos tener resultados y mostrarlos respecto del servicio. Ahora, otra cosa y en paralelo es que en la revisión que nosotros estamos haciendo y que yo mencioné respecto del reglamento y las normas, digamos, y los estándares de calidad,
nosotros digamos, tenemos que hacer una revisión de cómo fue la calidad del proceso de acreditación, que no necesariamente, diputada, es una auditoría propiamente tal, pero por su nombre auditoría, pero es una revisión exhaustiva, porque si queremos reformar, necesitamos revisar con detalle qué pasó y qué no pasó en el proceso de acreditación real. O sea, con base a qué acreditaron, está bien acreditado, no está bien acreditado, etcétera. Son dos elementos que son complementarios, ¿verdad?, para el mismo fenómeno. Y en esas dos cosas estamos trabajando. Respecto del presupuesto 24, lo que yo señalé es que el presupuesto 24, en cuanto a los incrementos, que ustedes van a ver en el proyecto que hay incrementos en algunos programas, esos del servicio, me refiero al servicio de protección especializada, esos incrementos en una parte responden a cubrir lista de espera. Eso significa aumentar, ¿verdad?, la atención de niños que no han podido ser cubiertos con los recursos del 23. Y otra parte corresponde al incremento, digamos, a la reformulación de programas que corresponden de acuerdo a la ley para el año 24. Hay programas nuevos que se tienen que incorporar de acuerdo a lo que señala la ley del servicio y por lo tanto se han puesto a disposición recursos para poder financiar los programas que corresponden al próximo año. Por lo tanto, lo que se ha tratado de hacer es de, al mismo tiempo que hacer crecer los programas en términos de tipos de programas y reformulación de la ley, al mismo tiempo se han también generado, digamos, se han aprobado, se han propuesto recursos para ir reduciendo la lista de espera de los programas ambulatorios. Perdón, presidente, con esto termino. La auditoría de la que usted menciona, subsecretaria, es la auditoría para ver cómo va funcionando la implementación del servicio. Así es. ¿Esta es la primera auditoría en todo el gobierno de...? Es la primera auditoría, ¿Y que nos corresponde a él. ¿Cuándo estaría? Eso, no sé, tengo para hacerle súper detallada en la fecha, tenemos que ver cómo se produjo la adjudicación. Esa auditoría está adjudicada y al mirar la adjudicación yo podría ver exactamente cuánto tiempo, digamos, cuál es la fecha de entrega de los resultados. Es que es importante. Muy bien. Tengo entendido que ya todas las diputadas y diputados hicieron uso de la palabra, quienes habían requerido, y queremos, subsecretaria, en nombre de la comisión, agradecerle su participación, señora Verónica Silva, en esta comisión, ¿verdad? Y también, por supuesto, a su jefe de gabinete que le ha acompañado para apoyarle. Así que le agradecemos en nombre de la comisión que usted haya entregado, nos haya hecho esa presentación y después haya dedicado todo el tiempo disponible para poder responder a aquellas consultas de las diputadas y diputados. Así que muchas gracias. Ahora me voy a la comisión. Espere, a ver, un tema administrativo. A ver, secretario, ilústrenos un poco en torno a lo que viene de esta comisión. Sí, esta comisión tiene como plazo de vencimiento el día, y considerando la prórroga, por lo tanto ya no hay más prórrogas posibles, el 23 de octubre sería la fecha en que se realizaría la última sesión para la votación de las conclusiones. El 9 de octubre, que es lunes, es feriado y por lo tanto nos queda, aparte del 23, solamente el 16 de octubre y, según los acuerdos de las sesiones anteriores, para recibir nuevamente a la directora del Servicio Mejor Niñez. Y ahí concluimos con los invitados y se generan ya en el seno de la comisión, eso es entre ustedes lo tendrán que trabajar, las conclusiones para votar el 23 de octubre. Bien, muchas gracias, señor secretario, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias y muy buenas tardes. Ya, me voy a mi sesión.